vamos a ir a Mateo 5, del 1 al 6. ¿Vale? Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Damos paso a las palabras que tenemos. Gracias, Liz. Pueden tomar asiento, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un saludo especial a aquellos que hoy día nos están siguiendo por la red y van a ver el video grabado o en YouTube. Un saludo especial de la Iglesia Alianza Sarriá San Gervasi desde Barcelona, España. Muy bien, hemos comenzado. ¿Se escucha bien? Sí, porque yo no siento que está sin batería, creo que existe. A ver si se corrige. Vale. Sí, el micrófono no se estaba escuchando. Muy bien, mientras tanto, un poco adelante la voz. Bueno, como decíamos, que el Señor esté siempre guiando. Hemos comenzado nuestra serie El Camino a la Felicidad, basado en las bienaventuranzas que son parte del Sermón del Monte que nuestro Señor Jesucristo compartió, predicó, registradas en Mateo capítulo 5. Y como hemos dicho también, el sermón describe cómo debe vivir cada creyente. Hoy vamos a ver la cuarta bienaventuranza: felices cuando tenemos hambre y sed de justicia. Amén. Bueno, vamos a orar para disponernos a que Dios esté hablando en nuestra vida. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque te hemos adorado, Señor, como pueblo. Y Dios, te rogamos que también ahora, al abrir tu palabra, que tú nos puedas hablar. Háblanos, Señor, a los que estamos aquí presencialmente, a los que, Señor, por motivos laborales u otros motivos de salud nos siguen por las redes. Señor, también habla a cada uno de nuestros hermanos de nuestra iglesia y todos aquellos también, Señor, que hoy estarán compartiendo con nosotros este culto por las redes. Te rogamos que tú puedas hablar a nuestra vida. Habla, Señor, como has hablado a mi persona, y utilízame como un instrumento que pueda transmitir, Señor, la verdad de tu palabra. Soy un siervo limitado, Señor, pero Dios, que tu Espíritu Santo me ponga las palabras que tú quieres transmitir. Habla tú, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Todo el mundo busca felicidad, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es trágico que utilizan muchas formas para alcanzar la felicidad. Entonces muchos escapan de los problemas, otros con las riquezas materiales, otros con el placer, otros con las adicciones, otros creen encontrar la felicidad en el matrimonio, en los estudios, en las diversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos buscan de una manera encontrar la felicidad, pero Cristo ofrece un camino diferente. Él dice en Mateo 5:6, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. He aquí un camino para la verdadera felicidad: hambre y sed de justicia. Así es. Y cuando hablamos de hambre y sed, habla de ese de sentir, de ese deseo de querer satisfacer algo en la vida. Pero la gente, la sociedad, ¿qué busca? La sociedad no busca hambre y sed de justicia. La sociedad más bien tiene hambre ¿de qué? Hambre de poder. La gente quiere poder. Quiere tener más poder. Y esto nos trae a la mente a Lucifer. Lucifer, que fue la creación más gloriosa de Dios. Hambre de poder. Lucifer, la creación más gloriosa de Dios. Lo más maravilloso que Dios jamás hizo. Ahora sí, bájale un poquito el volumen porque se va a acoplar. Ahora tengo mucho volumen.
Lucifer tuvo una acción consumidora, una hambre de poder. Miren lo que dice Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14. Subirá al cielo, decía él, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Él tenía hambre de poder, él quería usurpar a Dios. Él no quería reflejar la gloria de Dios, él quería esa gloria para él quería usurparla. Así está la sociedad buscando poder. Y qué triste que muchas veces se infiltra en ciertos sectores de la iglesia que hablan que ellos son los que sanan, ellos buscan la gloria en vez de darle a la gloria a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Isaías 14:15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esa fue la respuesta de Dios hacia Lucifer. Así está la sociedad, hambre de poder. Hambre también tiene la sociedad de alabanza. La sociedad quiere alabanza. Que la gente le ponga like a sus publicaciones, alabanza mi imagen, alabanza mis logros. Y eso nos trae a la mente Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Os acordáis? Este rey que fue un rey que extendió mucho su territorio. Un monarca que marcó la historia. El más glorioso de pronto de la historia. Y Nabucodonosor tuvo esa hambre de alabanza, un fuerte deseo de alabanza. Miren lo que dice Daniel 4:30. Él dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿No? Mi reino. Yo edifiqué, mi poder, mi majestad. Él quería alabanza. Él tenía hambre de alabanza, como hoy muchos tienen hambre de alabanza. Si él hubiera tenido redes sociales, seguro que ponía todas sus publicaciones de su reino. Cada hecho, y hubiera estado atrás de sus agentes de publicidad que le pongan like, porque él quería alabanza. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Daniel 4, 31 al 32. Vino una voz del cielo: así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Lucifer tuvo hambre de poder, Nabucodonosor tuvo hambre de alabanza, pero ellos no vieron el cumplimiento de su ambición. Así está nuestra sociedad. También la sociedad tiene hambre de placer y posesiones. Creo que este es el tiempo, son décadas del hambre de placer y posesiones. Quieren divertirse en la vida, todo es diversión, diversión, diversión y posesiones, bienes, dinero, esto, cuentas. Y eso nos trae a recordar lo que el Señor Jesús dijo acerca del necio rico. ¿Se acuerdan ese necio rico que tenía bienes y quiso: voy a derribar mis graneros y voy a tener más graneros para almacenar, para tener más y más y más, y voy a disfrutar de todo lo que tengo? Él no quería tener más para compartir, él quería tener más solamente para tener más y para disfrutarlo él. Dice Lucas 12:19, él decía así: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pareciera que fuera frase publicitaria de cuántos comerciales de viajes, de compras, de todo. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? Lucas 12, 20, 21. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Él quería placer, él quería posesión y perdió todo. Tenía hambre por lo equivocado. Ahora, mi amado hermano,
Amigos, no hay nada malo con la ambición. No hay nada malo con la pasión. No hay nada de malo con tener deseo de lograr algo. Pero el problema es que es la motivación. No hay nada determinado con un gran deseo si es por lo correcto. Y usted me preguntará, ¿qué es lo correcto? Pues regresemos al versículo 6. Jesús dijo, felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Ahí debe estar nuestro deseo, nuestra ambición, nuestra pasión. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesús con esta cuarta bienaventuranza? ¿Qué nos está enseñando? Permítame comenzar hoy día, como hemos venido estudiando, primero, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? ¿Qué significa tener hambre y sed? Porque Jesús dijo, una vez más, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué significa tener hambre? ¿Qué quiso decirnos el Señor Jesús con hambre y sed? ¿Qué nos quiso decir? El Señor Jesús usó dos verbos griegos poderosos. Para hambre, ustedes saben que estamos yendo al griego porque ahí nos ayuda a ampliar y entender qué es lo que nos estaba diciendo el Señor Jesús. Para hambre usó la palabra griega peinao. No es de peinao, no es senao, sino peinao. Significa alguien necesitado, alguien que padece de una hambre espantosa, alguien que está sumamente hambriento. Sumamente hambriento. Y para la sed usó la palabra dixao, que transmite la idea de una sed enorme. Transmite la idea de alguien que está a punto de morir por falta de agua. Necesita agua. Bueno, acá en nuestro país y muchos de nosotros no hemos pasado esa hambre, esa sed. Lo máximo has dejado de comer a la 1, has comido a las 3, 4, 5 y llegaste y la saciaste. Pero la idea de lo que dice el Señor Jesús es un hambre que está pero insaciable, una sed que está por morir. Esta es la idea, hambre y sed, pero que no aguantas, mueres. ¿Y de qué debes tener hambre y sed? Esa sed insaciable, ese hambre voraz. ¿De qué debes tener hambre y sed? Dice el Señor Jesús, no de felicidad, sino de justicia. Miren qué interesante lo que dice el Señor. Debemos agonizar por la comida, por el agua. Por ello debemos agonizar. Qué contrasentido con lo que nos dice la sociedad, ¿verdad? La sociedad busca la felicidad. La sociedad busca gozarse, viajar y hacer esto, llénate de diversión, placer y no se preocupa del corazón vacío que tiene el ser humano. No se preocupa de ello. Solamente quiere que lo tapes, lo cubras, tápalo, cúbralo, ve de viaje, cómprate esto, ve esto, ofertas, esto, y cubre ese vacío que hay en tu corazón. Y la gente lo cubre con todo lo que la sociedad le brinda, y no va al Creador, el único que puede saciar el corazón. ¿Te imaginas que vayas al médico por un dolor? Imagínate, vas al médico por un dolor, doctor, tengo un dolor. Y el doctor te dice, bueno, toma tu pastilla para el dolor. Regresas a la semana siguiente, doctor, tengo un dolor. Toma tu pastilla para el dolor. ¿Es un buen doctor? Por supuesto que no. Por supuesto que no. El doctor tiene que ver la causa del dolor. Él tiene que ver la enfermedad que lo provoca. Y él tiene que extirpar esa lesión, lo que está ocasionando. Pero el mundo, ¿qué hace? El mundo no está preocupado por la vaciedad del corazón del hombre. No, lo que hace el mundo es calmar ese dolor. Solamente quiere encubrirlo. ¿Y cómo lo encubre? Con pasiones, con diversiones, con grandes discotecas, grandes parques de juegos, full diversión, pasiones desordenadas, pero al final de todo, el corazón sigue vacío. Ahora, ojo que no estoy diciendo que esté mal viajar, no estoy diciendo que esté mal divertirse, no, eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que allí no está la felicidad. Eso no es la solución para la enfermedad del corazón.
Nada de eso va a saciar el corazón. Solamente hay una persona que puede llenar el vacío del corazón y su nombre es Jesús. Solamente hay una persona. Y el Señor Jesús justamente nos dice que vamos a ser felices cuando tenemos esa hambre, esa sed de justicia. Pero no la justicia de este tiempo. No es la justicia que habla mucha parte de la sociedad con hipocresía. No es la que se discute en la política de hoy, donde se acusan de pucherazos, chapuzas, tamayazos, etcétera, etcétera, etcétera. Qué triste. Qué triste que así está hoy nuestra política de hoy. Qué triste que los gobernantes se acusan de amenazar la paz mundial y violar los pactos, pero que soterradamente hay intereses particulares relacionados con el dinero, con el poder internacional. No me estoy refiriendo a ese tipo de justicia de los hombres o ese tipo de moralidad que habla de igualdad, de aceptación, pero sus propias vidas no viven una justicia personal. Sus vidas dicen lo contrario de lo que hablan. ¿A qué justicia se refiere el Señor Jesús? La palabra que está en Mateo es una palabra griega, dikaiosnemin, y esta palabra significa vivir con rectitud, vivir según las normas establecidas por Dios en su palabra. Esa es la justicia, vivir según las normas establecidas por Dios. El contexto del Sermón del Monte nos está diciendo que uno es feliz cuando tiene hambre y sed para vivir o por vivir en la justicia de Dios. Dios quiere que vivamos en su justicia, en su palabra. En otras palabras, es hambre por ser íntegro. Hambre por ser santo. A eso se refiere con hambre y sed de justicia. Hambre por la integridad. Quiero ser más santo. Y el Señor Jesús lo dice más adelante cuando dice Mateo 5:20. Él dice a sus discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesús le está diciendo de que si su conducta no es mejor que la de los escribas inconversos, entonces no somos hijos de Dios. Nuestra vida, nuestra conducta tiene que mostrar lo que hay dentro de nuestro corazón. Tiene que mostrar que pertenecemos al reino de los cielos. Tiene que demostrarse que vivimos de manera íntegra, de manera santa. Hambre y sed de justicia tiene que ver con ética, tiene que ver con conducta, tiene que ver con cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Por eso que esta bienaventuranza tiene que estar muy relacionada con las anteriores, porque las anteriores nos hablaban de ser pobres en espíritu, reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que necesitamos de Dios, o llorar por nuestro pecado, reconociendo que necesitamos caminar más pegados al Señor, o la humildad que tiene que ver con la mansedumbre, pegados al Señor. Tiene que ver toda esta bienaventuranza. Y ahora nos dice hambre y sed por lo santo, por lo íntegro. Y uno es feliz cuando busca agradar al Señor, vivir en integridad. Ese es el hambre que uno quiere agradar al Señor. Quiero hacer más por el Señor. Quiero vivir más santo por el Señor. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Zaqueo, baja. Voy a comer hoy en tu casa. ¿Zaqueo qué era? Cobrador de impuestos. Roma le decía, mira, era medio así economista, Zaqueo. Mira, tú cobras esto necesito yo, lo demás es para ti. Así que ellos cobraban lo que tenían que mandar a Roma y adicional todo era para ellos. Así que tenían plata, robaban, tenían plata. Pero ese día Zaqueo se arrepiente. Y él no dice, mira, ya no voy a cobrar de más. Bueno, no lo dice así, pero dice que iba a hacer más, que está implícito que iba a hacer eso también. Porque él dice, voy a devolver lo robado, voy a dar cuadriplicado, voy a dar. Eso es hambre y sed de justicia, dar más.
El arrepentimiento muestra obras de arrepentimiento, muestra acción de arrepentimiento. Esa es una hambre y sed de querer hacer lo correcto, de querer agradar a Dios. No quiere estar en el límite. Quiere dar más para el Señor. No, esto nomás hago, lo demás no, lo demás ya es para los líderes, es para otras personas. No, yo hasta ahí nomás. No, el hambre y sed de justicia es que quiero agradar a Dios, quiero ser íntegro, quiero seguir adelante, quiero más de Dios. Y es interesante que cuando dice esta hambre y sed, como os he explicado en otras oportunidades, en el griego está en tiempo presente. Y el tiempo presente en griego, ¿cómo es? De manera continua. Recuerden, el griego de tiempo presente es de manera continua. Hoy, mañana, pasado, siempre. Entonces, esta hambre y sed de justicia tiene que ser constante. Escúcheme bien, mis amados hermanos. Los ciudadanos del reino debemos vivir con esta hambre y sed de justicia para ser más justos, más rectos, más íntegros, más llenos del Espíritu Santo, más santos, pero en forma constantemente, cada día, cada hora, cada minuto debemos desear intensamente agradar más y más y más a Dios. Lo que está diciendo el Señor Jesús con esta bienaventuranza es que son felices quienes tienen esa pasión, ese deseo poderoso, esa fuerza apasionada, esa hambre y sed por ser y hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Esa persona es feliz. En pocas palabras, pasión por ser más santo, ambición por ser más semejante a Cristo. Esa persona es feliz. Pero hoy, ¿qué busca la iglesia muchas veces? Caminar en el límite. Quiere estar en el límite nada más. Pastor, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Pastor, al pastor no tienes que preguntarle, tú tienes que preguntarle a Dios si quieres ser más santo, más íntegro a Dios. Ese es tú con Dios. El creyente debe desear agradar a Dios. Nuestra meta, nuestra pasión debe ser la santidad. El que tiene hambre y sed de justicia, entonces va a querer agradar a Dios. Va a mostrar en su vida el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, lo va a mostrar en su vida, en sus acciones, en sus actividades. Amados hermanos, nuestro deseo supremo debe ser como Cristo todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos. Ese es alguien que tiene hambre y sed de justicia. Amén. Amén. ¿Cuál es el resultado de vivir con esta hambre y sed espiritual? Segunda pregunta. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué les sucede a aquellos que tienen hambre y sed de ser como Cristo todos los días de su vida? Bueno, Jesús lo dijo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué va a ocurrir? Serás saciado. Y esta palabra saciado, en la palabra griega, chortazo, significa llenar plenamente. Eso significa llenar plenamente o estar totalmente satisfecho. La idea de la imagen de un ganado que ha sido bien alimentado hasta quedar satisfecho. Esa es la idea, saciado, quedar satisfecho. Y es interesante que esta palabra griega está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir? Que es un tercero quien lo llena. ¿Quién lo satisface? Dios. Dios es el único que satisface. No el que busca justicia, sino que Dios satisface, sacia a esa persona que busca, tiene hambre y sed de justicia. En otras palabras, va a vivir saciado por Dios. Será feliz y satisfecho de vivir lejos del dominio y la contaminación del pecado porque será saciado por Dios.
Ahora, présteme atención, le voy a decir algo. Les dije que tener hambre y sed de justicia está en tiempo presente. Hoy, mañana, pasado, tengo que tener hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia en forma constante. Y esta palabra, saciados, ¿sabes qué nos dice? Que nos sacia también una y otra vez. Una y otra vez estaremos satisfechos. En otras palabras, nunca estaremos completamente satisfechos. Siempre tendremos hambre y sed. Luego tendremos más hambre y sed. Seremos saciados y luego tendremos más hambre y sed. ¿Cómo es esto, pastor? Permítame darle un ejemplo para de pronto entender esto. ¿A quién le gustan los postres? Levanten la mano a todos los que les gustan los postres. Ok, la mayoría. A mí también me gustan los postres. ¿A ti también te gusta? Muy bien. Muy bien. A mí también me gustan los postres. Mi esposa hace una rica tarta de limón. Mi hija a veces la ayuda también a hacer la tarta de limón. Y cuando cuando es la hora de la comida, entonces Jessica saca su tarta de limón y me sirve un trozo. Como un trozo de la tarta y ya me siento saciado. Pero de pronto Jessica me dice, ¿quieres un poquito más? Y de pronto como el estómago hace espacio y un poquito más. Y con un poquito más. Y me siento saciado después de comer ese trozo. En la tarde me acuerdo que hay tarta. Y digo, ¿tendrás otro pedazo de la...? Y como otro pedazo de... Me siento saciado, pero en la noche me acuerdo, hay más tarta. Otro pedazo más de tarta. Entonces, de pronto, estamos hablando, Jesús hizo la semejanza con la comida. Esa es la idea, de que eres saciado, pero luego tienes más hambre y sed de justicia y Dios te vuelve a saciar. Queremos ser más santos y Dios te sacia y mañana te sacia y tú estás buscando más y más de Dios y Dios te está saciando. Esa es la idea, mis amados hermanos. Tenemos que desear ser más santos y tenemos que desear ser más santos hasta que llegue el día en que Cristo venga por su iglesia. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, tendremos cuerpos transformados, cuerpos glorificados, que no estarán afectados por el pecado. Seremos santos en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Amén. Y ya no habrá más hambre de la santidad, porque estaremos revestidos de la santidad de Dios. Ese es el resultado de buscar, de tener hambre y sed de justicia. Vivir saciados por el Señor. ¿No hay mayor felicidad que ser saciados por Dios? Claro que sí, claro que sí. Tercero, ¿cómo se logra esa hambre y sed de justicia? Ya sabemos que es hambre y sed de justicia, ya sabemos cuál es el resultado, vamos a ser felices porque estamos siendo saciados por Dios. Y la pregunta es, pastor, ¿cómo se logra esa hambre y sed de justicia? Permítame en esta mañana daros tres consejos que mi pastor una vez nos dio para mantener esa hambre y sed de justicia. El primero, mantengamos un deseo intenso por vivir cerca de Dios. Un creyente debe mantener un deseo intenso por vivir cerca de Dios. Miren lo que dice David en el Salmo 42, 1 y 2. Él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, decía David. David, el cantor, el que lavaba en la presencia de Dios, tenía siempre más hambre de Dios. Amados hermanos, para tener hambre y sed de justicia tenemos que tener ese deseo intenso por vivir cerca de Dios, por buscar a Dios. Cuanto más buscamos a Dios, más seremos transformados por Él. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes por qué muchos creyentes no buscan a Dios? ¿Sabes por qué muchos creyentes a veces ahí nomás se quedan con la prédica del domingo y nada más? ¿Sabes por qué muchos creyentes no tienen ese deseo por buscar al Señor? ¿Sabes por qué? Siguiendo con el ejemplo de la comida, porque se empachan.
¿Están empachados? Sí. ¿Alguna vez ha pasado que de pronto una madre hace una comida, rica comida para tu hijo, para su hijo? Para usted en un momento pasó. Hace una rica comida. Una comida nutritiva, rica comida. Pero de pronto, si eras niño, a mí me ha pasado, entonces tenía una propina que de pronto me habían dado. ¿Y qué hace un niño con una propina? Un niño que no sabe administrar el dinero. ¿Qué hace? Compra chuches. Va y uno se compra todos los chuches que pueda haber. Y ese día uno se siente feliz porque dice, mira, siempre he querido tener muchos chuches porque mi padre no coma de eso, yo bastante chuches, todo, hasta lo que venden en la calle está contaminado, pero no importa, quiero tener ese chuche. Entonces el niño come todos esos chuches y ¿qué le ocurre después? Llega a la casa y la madre le dice, Jorgito, ven a comer. O no, primero la madre dice, hijito, ven a comer. ¿Y qué dice Jorgito? Mamá, no tengo. No va Jorgito. Hijito, ven a comer. Pero él no va a comer. Hijito, ven a comer. Y cuando la madre ya se molesta, ¿qué hace? Jorge, ven a comer. Mi hijito, y después usan los nombres. Jorge, ven a comer. Mamá, no tengo hambre. ¿Por qué no tienes hambre? No, es que no ¿Por qué no tienes hambre? Y de pronto se entera que ha comido puro chuches y algunas cosas contaminadas. Claro, no va a tener hambre porque ha comido cosas contaminadas, cosas que no le hacen daño, que le hacen daño y que de pronto no podía comer. Hay algunos niños que le hacen daño a determinadas golosinas. Y a veces estamos empachados así, por eso que no buscamos a Dios. No olvidéis, mis amados hermanos, que las obras de la carne, ¿cómo? Son contra el Espíritu. Y muchas veces estamos empachados con las obras de la carne. Y por eso no tenemos un deseo intenso de buscar a Dios. Porque andamos en las cosas de la carne. Entonces no queremos saber más de la Biblia. No queremos adorar más al Señor. No estamos buscando al Señor. Porque estamos más en las cosas de la carne. Cuidado, mis amados hermanos, porque si estamos empachándonos de lo del mundo, de la corriente de este mundo, entonces no tendremos ese vivo deseo intenso de buscar a Dios. Escúcheme bien, mis amados hermanos. Lo que alimenta la carne empobrece mi apetito por Dios. Lo que alimenta mi carne empobrece mi apetito por su santidad. Por eso es el gran problema de que hoy muchos no tienen ese deseo intenso por vivir cerca de Dios. Segundo, ¿cómo tener hambre y sed de justicia? Mantengamos una sana insatisfacción espiritual. Una sana insatisfacción espiritual. Amados, no debemos estar contentos con nuestro nivel espiritual. A veces pasan los años y uno dice, yo ya estoy tranquilo. ¿Cuánto tiempo tienes en la fe? Tengo 3 meses, pero ya aprendí todo lo necesario. Tengo 1 año. Tengo 20 años. No debemos estar sentirnos satisfechos. Tenemos que tener una sana insatisfacción espiritual. Hay algunos que están contentos con venir solamente los domingos. No quieren orar más, no quieren crecer más y más espiritualmente. No, ya no quieren crecer. Y miren lo que el apóstol Pablo decía en Filipenses 3 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo. Pero qué triste que hay creyentes que ya no quieren crecer. Ya es suficiente lo que saben. Ya no tienen ganas de seguir avanzando, creciendo en lo espiritual. Cuidado, amados hermanos.
El creyente debe desear conocer más de Dios, hambre y sed de conocer más y más de Dios. Pero también es cierto que algunos dicen a veces, pastor, como que yo busco a Dios, pero no siento a Dios. No, yo estoy buscando, pero no. Pero ojo que hay que tener cuidado con el corazón, porque se acuerda de Caín y Abel, los se acercaron a Dios. ¿Quién salió lleno? ¿Quién salió lleno? Abel. Así el problema está en el corazón. Como diría el profeta Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Entonces a veces el problema está en el corazón. El corazón está dañado. Está dañado con cosas que van dañando, van tapando. Ayer estaba en una casa y una madre comentaba de que su hijo no comía. Dice, ¿qué podemos darle? Entonces, ¿cómo se dicen esos remedios para ver si le da hambre? ¿Qué le puedo hacer, bro? Para que tenga apetito. Y a veces hay creyentes que no tienen apetitos por Dios. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces no son obedientes. Si uno quiere tener apetito por Dios, tiene que ser obediente. Porque mientras que va obedeciendo la palabra de Dios, ¿qué quiere? Más. Pero claro, si llena su mente de conocimiento y no pone en práctica la palabra de Dios, entonces se vuelve un cabezón de la palabra de Dios, una enfermedad se le viene ahí a la mente porque sabe mucho, pero pone poco en práctica. La obediencia es el apetito que nos da por buscar más de Dios, conocer más de Dios. A veces el egoísmo, el resentimiento daña nuestro corazón, entonces ya no buscamos más de Dios. Ese egoísmo que es el deseo de defendernos, corta nuestra hambre de que Cristo sea nuestro defensor. Queremos tomar venganza. Se han metido conmigo. Entonces queremos tomar venganza. Una vez un pastor me comentaba que estaba en una consejería y viene un joven y le dice, pastor, esa persona ha hablado por mí. Quiero vengarme, pastor. Y el pastor dice, no, tú no te puedes vengar. Dios es nuestro vengador. Así que tranquilo. Así que se va el joven. A la semana lo ve el joven y dice, ¿cómo estás? Orando, pastor. ¿Sí? Sí, estoy orando. ¿Y por qué estás orando? Estoy orando al Señor para ser su instrumento de la venganza. El egoísmo, ¿cómo nos puede nublar? El egoísmo nos nubla y nos corta, nos daña el corazón y nos corta esa hambre por Dios. Cuidado. Tenemos que seguir buscando a Dios más y más, orando más y más, orando individualmente y orando como iglesia. Hay que estar siguiendo buscando más y más de Dios. Y si algo tú no tienes ese sentir, revisa tu corazón. Porque puede ser que estés perdiendo ese interés de crecer y de buscar más y más a Dios, porque está mal tu corazón. Y tercero, ya hemos dicho, uno, mantener un deseo intenso por vivir cerca de Dios, mantener una sana insatisfacción espiritual. Y tercero, mantengamos un vivo deseo por la palabra de Dios. Y esto es vital, mis amados hermanos. Si hambre y sed de justicia es por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué tenemos que conocer? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. Su palabra nos santifica. Jesús lo dijo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice? Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. Pastor, quiero ser santo. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos aleja del pecado. Miren lo que dice el salmista, Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué?
Yo no sé por qué peco, pastor. La palabra de Dios te aleja del pecado. Amados, tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. Jóvenes, hombres, nuestra mente tiene que ser limpia con la palabra de Dios. Ay, pastor, ¿cómo hago para que mi mente esté limpia? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios limpia nuestra mente. Bien, también lo decía el salmista. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios nos guarda nuestro andar, nuestro diario vivir. La palabra de Dios. Por eso es importante, amados hermanos, cuidar nuestra vida tomando la palabra de Dios. ¿Cuántos años has alimentado tu mente con la basura de la corriente de este mundo? La única manera de limpiar nuestra mente es con la palabra de Dios. Hambre y sed por la palabra de Dios, pero no solamente escucharla predicar, no solamente leerla, estudiarla. Ay, pastor, estudiar no tanto, porque yo estoy en mi máster, mi doctorado, mis estudios, entonces no estudiarla no puedo, pastor. No, mi amado hermano, todo creyente está llamado a estudiar la palabra de Dios. Debemos estudiarla, escucharla, pero leerla, pero también estudiarla. Miren lo que dice también el salmista, 119, versículo 15. Meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos. Tenemos que meditar la palabra de Dios. Meditarla. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñar la palabra de Dios, estudiarla. Estudiarla, estudiarla, estudiarla. ¿Quieres tener hambre y sed de justicia? Pues tenemos que tomar de la palabra, estudiarla, leerla, escucharla, estudiarla, escudriñarla. Padres, tenemos que acercar siempre a nuestros hijos a la palabra de Dios. Porque a veces nuestros hijos van al colegio, van a la universidad y la sociedad quiere lavarles el cerebro. La sociedad quiere imponer su pensamiento de la época. Por eso es importante que ellos sepan la palabra de Dios. El salmista también decía, Salmo 119:30, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Da entendimiento, te da luz. No te dejas engañar. Ya no te dejas engañar. Pero hay gente que se deja avasallar. Y a veces dice, pero de verdad, así es, ¿no? Yo no me había dado cuenta. Sí, eso es lo que dice la sociedad. Es correcto. Sí, el sexo debe ser libre. Porque tengo que probar antes de casarme. Eso está bien, ¿no? Es que hay que vivir la vida. Y cuando no lees la palabra de Dios, pues te engañan. Y Satanás es el maestro del engaño. Tienes que conocer la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que te va a dar sabiduría. Dice el salmista, Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios te hace sabio. Ay, pastor, no entiendo las cosas. La palabra de Dios te hace sabio. La palabra de Dios te hace sabio, mi amado hermano. Tenemos que tener un vivo deseo por la palabra de Dios. Un vivo deseo de aprender más de Dios para ponerlo en práctica. El pecado quiere destruir nuestra vida. El pecado quiere alejarnos de Dios. Necesitamos vivir con hambre y sed de la justicia de Dios. Y debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Amados hermanos, aferrémonos. Este martes comenzamos nuestra academia bíblica. Y tenemos que estudiar todos juntos la palabra de Dios. Tenemos que todos juntos crecer en la palabra de Dios.
Pero ¿saben cómo comienza la santidad? Comienza con la salvación. Justicia también es salvación de Dios. Y de pronto, si alguien nos está viendo por primera vez, quiero decirte que la Biblia nos dice que la justicia tiene que ver en primer lugar con la salvación. Isaías 51:5 dice: cerca está mi justicia, ha salido mi salvación. Con nuestro propio esfuerzo no podemos agradar a Dios, amigo. Lo que tú necesitas es acercarte a Jesús. Y la buena noticia, que es el Evangelio, la buena noticia, eso significa el Evangelio, es que Jesús vino a pagar el precio de tus pecados, vino a justificarte. Él, cuando muere en la cruz, muere por tus pecados. Y de esa manera estamos justificados, santificados, para comenzar a vivir una vida que le agrada a Dios. Y cuando el Señor nos salva, justamente nos salva para vivir agradándole. Amada iglesia, hambre y sed para agradar a Dios, para vivir cerca de Él, para desear seguir creciendo, para tomar la palabra de Dios. Hambre y sed de justicia para vivir más santo, más íntegro, más llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Oremos por un momento en forma personal. Si hay algo que está robando, dañando tu corazón, que te impide buscar más de Dios, es un momento para orar a Dios y arreglar cuentas con Él. Hambre y sed para agradar a Dios. Padre Santo, haz de nuestra iglesia una iglesia que tenga esa hambre, esa sed, ese deseo insaciable por ti, por tu palabra, por poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener una insatisfacción espiritual. Ayúdanos por tener un deseo intenso por estar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a tener un deseo grande por tu palabra, a leerla, escucharla, estudiarla. Allí está la felicidad cuando te buscamos a ti, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que te busca, que tiene hambre y sed por ti, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos, te agradecemos, Señor. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.